Y para la gloria del Señor estamos aquí nuevamente transmitiendo a las naciones. Mi nombre es Noelia Fernández, soy argentina, soy una voz que el Señor ha llamado a profetizar a las naciones para que una iglesia escuche su voz y se prepare, para que una iglesia que quiere seguir al Señor Jesucristo tenga en cuenta en qué tiempos está caminando y qué debe tener en cuenta para estar bajo el resguardo del Altísimo mientras los juicios de Dios van cayendo sobre esta tierra. Dice Isaías capítulo 21, versículo 6, porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y así, como en esos tiempos el Señor utilizaba a personas como a Isaías, por ejemplo, para hacer un centinela, para guardar, para velar, para ver desde lejos lo que iba a venir y avisar e interceder por ese pueblo al cual esa persona tenía que avisar. Hoy en día Dios utiliza profetas, en su mayoría, me animo a decir, videntes, para que vean lo que va a venir sobre las naciones de la tierra y avisar a su pueblo para que se pongan bajo techo, para que se abracen de la columna fuerte que es nuestro Señor Jesucristo, para que se preparen y no reciban más daño de lo que tengan que recibir, para ser perfeccionados, para ser afligidos y ser pasados como el fuego en ese sentido a través de esas aflicciones. Le damos la gloria al Señor. Y primeramente les quiero compartir que este fin de semana hemos estado, mi esposo y yo, invitados en la provincia de Formosa, bien en el norte de Argentina, donde se realizó un evento profético, donde la gloria del Señor se vio intensamente, me animo a decir, y donde sus propósitos proféticos se vieron cumplidos, donde hubo salvación de almas, donde hubo redención, donde hubo restauración, donde el Señor entregó claridad, donde el Señor trajo como un renuevo, pienso yo, del Espíritu Santo a esta iglesia que se llama Gracia y Gloria, que queda en Estanislao del Campo, Formosa. Así que me he tomado algunos días para reubicarme en mi lugar donde estoy viviendo y para recargar pilas en el Espíritu Santo y también para poder orar por algunas personas, y por eso no he estado transmitiendo, pero acá estamos de nuevo. La gloria sea para el Señor. Ha sido un tiempo hermoso, así que le damos la gloria al Señor por eso. Y en segundo lugar, muchas cosas han pasado, ¿verdad?, en estos días en donde no hemos estado conectados. Entre una de esas cosas, mientras yo estaba justamente en esa ciudad de Formosa, me he enterado de este sismo muy fuerte que ocurrió en la provincia de Tierra del Fuego, se llama, la cual tiene una parte argentina y una parte chilena. Este sismo, dice aquí, que ocurrió fue de 7.5, ¿sí? A 220 kilómetros de la capital fueguina, con varias réplicas de menor magnitud, y sorprendió a Chile y sorprendió a Argentina porque hacía rato que no había un sismo en esta provincia, de la cual justamente yo vengo, desde donde el Señor me llamó, me salvó, me restauró y después me llamó a servir a la Congregación de los Santos, justamente desde la provincia de Tierra del Fuego, Argentina, el sur del sur del sur de Argentina, acá, en este punto remoto.
cortó, por favor, díganme si acá estamos de nuevo, si se escucha nuevamente. A ver ahora, ¿se escucha nuevamente? Díganme por favor si ahora ha vuelto la transmisión. Sí, ahí dice alguien, listo, ahí volvió. Sí, bueno, gloria al Señor, ahí estamos de nuevo, menos mal que no cortamos la transmisión. Entonces, bueno, les estaba compartiendo de este sismo, no sé a dónde se cortó la transmisión, pero les estaba compartiendo justamente de este sismo muy, muy fuerte que ocurrió en la provincia de Tierra del Fuego, que afectó más que nada la parte chilena, pero que también se sintió en la parte argentina, justamente del lado de a donde yo vengo, a donde yo vivía cuando el Señor me llamó para servir y profetizar a las naciones, la gloria sea su nombre acá, en el punto más austral del mundo, en el fin del mundo, desde las tierras lejanas, ahí me llamó el Señor. Después nos mudamos nosotros a Mendoza, pero desde ahí fue donde yo conocí al Señor, donde Él se me reveló, me bautizó con Espíritu Santo y fuego y me llamó a hablar de su parte, la gloria sea para Dios. ¿Y por qué les comento esto? Les estaba diciendo que esto ocurrió hace una semana, el día 2 de mayo, hubieron evacuados, hubo alerta de tsunami y llamativamente las autoridades pidieron que la gente se equipe con un kit de emergencia. ¿Y esto por qué lo digo? Porque justamente es lo que el Señor ha venido avisando desde antes que estas cosas pasen y desde antes que las noticias aconsejen a la población y que las autoridades de los poblados y demás le pidan a la gente que se equipe con un kit de emergencia. Ya desde antes el Señor lo viene alertando a través de sus atalayas, a través de sus centinelas, como dice el libro de Isaías en el capítulo 21, versículo 6, ¿verdad? Y justamente cuando recién me convertí, que lo primero que me sucedió es que empecé a tener sueños proféticos del fin del mundo, donde veía que el libro del Apocalipsis se cumplía en esos sueños. Una de las cosas, uno de los sueños que tuve una vez, simplemente en el sueño aparecía un periódico, un diario, y en el titular del diario decía: terremoto en Tierra del Fuego, 50 muertos. Y eso fue todo el sueño. Ese sueño, como yo recién estaba convertida, todavía el Señor no me había llamado a hablarlo, a compartirlo, ni a profetizar a las naciones, pero ahora cuando hubo este sismo lo recordé, que el Señor me había dado este sueño de un terremoto terrible, mucho peor al que sucedió hace unos días, que fue simplemente un movimiento de la tierra, en donde en el diario decían que habían habido 50 muertos. Así que bueno, ojalá que esto no se cumpla, pero mi intención es que recuerden que lo que el Señor viene diciendo se viene cumpliendo, que tenemos que estar equipados, que tenemos que estar preparados, que no tenemos que tener miedo, pero que tampoco tenemos que ignorar las advertencias, ¿verdad? Bueno, y otra de las cosas que han sucedido mientras no estuvimos en contacto, ¿sí? Hoy estamos comenzando primero a modo de noticiero profético, como siempre les digo. Está este conflicto entre India y Pakistán, ¿verdad? Donde India comenzó atacando a Pakistán, si no me equivoco, y Pakistán está respondiendo y demás. Al día de hoy, 9 de mayo, ya van 48 muertos, dicen las noticias, 48 muertos, y donde hay conflictos nuevamente, si entiendo bien, por territorios, por Cachemira y por justamente los recursos de los ríos de esos lugares, desde donde Pakistán y la India se proveen de agua, ¿verdad?, para su población. Así que todo lo que viene diciendo el Señor sobre que este año 2025 iba a ser un año imperialista, un año de conquistas, un año en donde las naciones iban a intentar recuperar
territorios, ¿sí?, que han perdido en el pasado, territorios que consideran que aún les pertenecen, donde los países quieren extender sus límites, donde el mapa del mundo iba a cambiar, dijo el Señor, y demás. Mi intención es que ustedes vean cómo Dios hoy aún habla y cómo todo lo que Él está avisando a su pueblo, en primer lugar, se viene cumpliendo, por lo cual no debemos menospreciar las profecías, dice el libro de Tesalonicenses, sino que debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno y desechar toda especie de mal, toda clase de mal. Entonces, ¿ok? Yo de mi boca no he dicho que India y Pakistán iban a tener un conflicto, no fue eso lo que dije y tampoco no es lo más importante para que nosotros quizás de este lado del mundo lo sepamos a ese detalle, sino que Dios viene diciendo, cuando inclusive algunos están diciendo que la guerra se termina y que viene de paz, que venía la paz, que habían acuerdos que se estaban firmando, que hay tratados de paz que se venían armando, digamos, el Señor decía, no crean, porque este es un tiempo de guerra y no de paz. Este es un tiempo del cumplimiento de, por ejemplo, Mateo capítulo 24, donde habla que nación iría contra nación y que reino contra reino. Este es un tiempo en donde se arman nuevos imperios, nuevas alianzas. Esto también lo vengo anunciando y la gloria es para Dios desde hace muchos meses, desde hace años, y donde estamos comenzando a ver o estamos siguiendo, ¿no? Estamos todavía viendo permanentemente que la palabra de Dios se va cumpliendo. El Señor se encarga de los suyos, el Señor está avisando y en esta oportunidad Dios me hablaba de los problemas con los recursos que normalmente tenemos a nuestra disposición, que van a venir sobre el mundo en una escala muchísimo mayor y cómo nos tenemos que preparar para eso. Así que le vamos a dar la gloria al Señor en primer lugar para comenzar a escuchar la voz del Espíritu Santo y que Él sea hablándoles a ustedes, que es más certero que les hable yo misma de mi boca, ¿verdad? Así que gracias, Señor, por la palabra que vas a traer hoy. Señor, porque tú no dejas a un pueblo en oscuridad, porque tú, Señor, alumbras nuestros pies, alumbras los pies con linterna espiritual, con revelación de lo alto a aquellos que te amamos, a aquellos que te seguimos, a aquellos que te servimos. Hay un pueblo que sí quiere saber lo que tienes para decir. Hay un pueblo que sí tiene los oídos abiertos para escuchar tu opinión, tu vista sobre todas las cosas. Nosotros somos ese pueblo, Señor, que estamos aquí reunidos en el espíritu, ausentes en el cuerpo y en la carne quizás, pero reunidos en el espíritu como tu congregación, como tu Israel espiritual, sentados enfrente de tu trono para escuchar tu prédica hoy. Alabado seas, Señor, bendito seas para siempre y por siempre, y toda honra y toda gloria, Señor, de lo que voy a decir, que venga de ti, es para ti y no para mí. Así que el Señor me dice en este momento que hay partes del mundo en donde, aunque en este tiempo la ciencia ha aumentado tanto, como dice el libro de Daniel, como Daniel profetizó hace miles de años, que iba a suceder, que la ciencia aumentaría, que el hombre se trasladaría de aquí para allá y demás, nosotros estamos viendo cómo esa palabra se está cumpliendo. Sin embargo, me dice el Señor, por más que el hombre haya alcanzado altísimos niveles de tecnología, de ciencia y de desarrollo, por causa del pecado y de la maldad, van a haber muchísimos lugares en el mundo y situaciones en donde no les va a ser posible tener acceso a esa tecnología, a esa ciencia, a esos recursos. Dice Daniel capítulo 12, versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
Y el Señor me decía más temprano, porque estábamos intercediendo con mi grupo de intercesión, con las cuales intercedemos por las naciones regularmente, el Señor me hacía entender y me decía, hijita, la gente no lo va a poder creer porque habiendo tanto, el hombre teniendo tanto a su disponibilidad en lo que es recursos como el agua, como el gas, como la electricidad y demás, como el internet, como los alimentos y todas estas cosas, no van a poder acceder a estos recursos y van a haber partes del mundo en donde se va a volver a un estado similar al estado del mundo en la Edad Media. Y eso fue impactante para mí. Y de hecho me está viniendo una imagen ahora porque justamente el Señor une todas las cosas y habla proféticamente a través de lo que te pasa en tu vida diaria, de los lugares a donde andás, de los carteles que ves, de la gente en la que te juntás, de las situaciones que observás mientras las horas de tu día van pasando, ¿no? Y en Formosa, en el lugar a donde estuvimos, estas personas, estos hermanos amados, estas piedras preciosas que encontramos en Formosa, gloria a Dios, ellos tenían un pozo de agua donde se juntaba el agua de lluvia y de ahí ellos utilizaban esa agua. Y para mí fue asombroso, no solamente porque en el lugar a donde yo vivo no es tan regular porque yo estoy en una ciudad, yo vivo en la ciudad de Mendoza. En el campo pienso que deben haber, no lo sé, pero en la ciudad no es regular ver un pozo de agua o un lugar a donde se junte el agua de la lluvia y de ahí que uno se provea de ese agua, ¿cierto? Pero lo llamativo era que no solo eso, sino que el Señor nos había dado antes una visión en donde nosotros, proféticamente hablando y espiritualmente hablando, íbamos a abrir un pozo en ese lugar, en esa congregación, o aumentar ese caudal del agua del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que nosotros en ese lugar, en la casa de este pastor, tienen un pozo que cuando lo vi me confirmó la palabra espiritual y me confirmó lo que el Señor me había hablado sobre este tema de los recursos que van a ser escasos y las cosas como el hombre se va a tener que rebuscar para sobrevivir en estos últimos tiempos. ¿A qué voy con todo esto que les estoy diciendo? Porque trato como de hablarles de todo lo que vengo guardando para este momento, pero no quiero confundirlos. Voy a que el Señor me decía que como el agua no se va a poder acceder a fuentes de agua que normalmente se podía acceder, y por causa de las guerras, por causa porque yo veía como trabas, como que los mismos países, los mismos gobernantes comenzaban a poner represa en los ríos y comenzaban a poner como muros y este tipo de cosas para que la gente no pueda ingresar, acceder a los ríos, a las fuentes de agua que se puedan utilizar para la vida del hombre y demás. Entonces Dios me decía, no solo eso, sino que van a contaminar el agua a través de distintos tipos de venenos. Esto sí ya lo he anunciado hace muchísimos años, ya desde que comencé el ministerio prácticamente, muchos lo habrán escuchado, pero el agua que hoy está disponible, muchas de esas fuentes van a estar contaminadas. El Señor lo va a permitir por causas del pecado del hombre. Y esto va a pasar en parte por los químicos que se van a desparramar por las bombas, por las armas las armas de exterminio que el hombre va a usar, que van a contaminar el ambiente de la vida del hombre en un nivel muy, muy alto. Y por esta causa, la gente va a comenzar a abrir pozos de agua, por eso les daba este ejemplo, para usar el agua de la lluvia y para sacar el agua el agua subterránea creo que se llama, ¿no? Al modo antiguo. Y me viene ahora al recuerdo que cuando visité a Israel, estuve en Beersheba, en una ciudad, en unas ruinas que quedaron en donde se dice que Abraham se estableció en Beersheba, ¿sí? Y vi un pozo de agua, ¿sí? Que se puede visitar en ese lugar, en donde
uno puede realizar, o sea, puede ver con sus ojos cómo ellos, de a dónde, cómo sacaban el agua, ¿no? Subterránea. Y vi también, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero eran como lugares en donde eran como piletones enormes en este lugar de Beersheba, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero era una ciudad vieja que quedó, eso, son las ruinas de esta ciudad que quedó, eh, en donde ellos tenían piletones y todo como una serie de toboganes debajo de la tierra en donde ellos guardaban el agua y de ahí la utilizaban. Y esto yo no me lo acordaba en estos días, pero en este momento el Espíritu Santo me lo está trayendo en memoria cuando visité este lugar hace 2 años, ahí en Beersheba, en Israel, porque Dios me está diciendo que el hombre va a tener que volver a utilizar técnicas antiguas para extraer los recursos de la tierra, para poder sobrevivir. Así que este tipo de cosas, exacto, estanques, cisternas, como el pozo de Abraham y demás, este tipo de cosas que ya no eran necesarias en la mayor parte de la tierra civilizada, digámosle, Dios está diciendo, van a volver a resurgir antiguos sistemas que son más bien mecánicos, escucho. El hombre va a tener que retroceder en ese sentido, por más que la ciencia haya aumentado, por más que la tecnología sea altísima. El hombre va a tener que sobrevivir, va a tener que aprender. Estoy viendo ahora a una persona en la selva, ¿sí? Porque, bueno, hay lugares desiertos, hay lugares poblados, hay lugares despoblados, hay lugares con mucha vegetación y demás. Y va a haber gente que escape no solo a los montes, a las cuevas, como dice la palabra, sino también a las selvas, a estos lugares donde hay mucha vegetación, y van a tener que saber cómo extraer el agua de las plantas, me dice el Señor, porque no se va a poder encontrar en los lugares donde convencionalmente uno podía acceder fácilmente al agua. Y es más, estoy viendo ahora, en mi mente me vienen imágenes de las películas del fin del mundo, como Mad Max, creo que se llama, ¿sí? En donde hay relatos sobre que la vida del hombre, como un apocalipsis, ¿no? Donde se describe el apocalipsis visto desde el punto de vista de estas películas, claro, ¿no? Pero si ustedes ven películas como esas, si el Espíritu Santo les permite, si ese es el caso o si ya las han visto, han podido ver seguramente en donde la gente hace cualquier cosa para conseguir recursos que hoy son fáciles de acceder. O que, no sé, un pedazo de pan se vuelve tan valioso y tan difícil de encontrar que uno vende todo lo que tiene para comprarlo. Es decir, una botella de agua potable va a valer más que un lingote de oro, para poder sobrevivir. Y no es exagerado ese punto. Ahora, exactamente, el hombre va a tener que aprender, estoy leyendo el chat, cómo hacer fuego a la manera antigua, a maneras aborígenes y demás, ¿sí? Porque el gas no va a estar disponible, porque no van a haber calefactores fácilmente de encontrar como ahora. Y el Espíritu Santo, cuando estábamos intercediendo, me mostraba que van a resurgir fábricas, por ejemplo, fábricas de velas, y estábamos intercediendo y yo veía que la producción de velas aumentaba, cuando en realidad, creo, en muchas partes del mundo ya las velas eran como obsoletas, como que se habían dejado de usar, casi nadie compraba velas porque no hacían falta. Pero ahora el Espíritu Santo dice que las fábricas de esas cosas que se utilizaban antes, como velas, como faroles, como lámparas de aceite, sí, estas formas primitivas, como dicen acá los hermanos, todo eso va a tener como un resurgir, porque el hombre va a tener que sobrevivir y se las va a tener que rebuscar, y muchas veces va a tener que volver a utilizar técnicas primitivas.
técnicas antiguas, que el Señor lo va a permitir así para humillar a la gente y que de esta manera quizás busquen el rostro del Señor. ¡Wow! Y cuando estaba profetizando esto en el grupo, cuando estábamos intercediendo con las hermanas, una de estas hermanas que trabaja en una fábrica de cajas me dice, esto ya está pasando, porque nos han pedido cajas para enviar a fábricas de velas porque son insuficientes, o sea, que están produciendo más, están necesitando más. De manera que estamos viendo cómo todo lo que el Señor viene diciendo se va cumpliendo. Y bueno, no es la intención del Señor que tengamos miedo, sino que nos refugiemos en Él y que entendamos que es necesario que esta oscuridad caiga sobre la tierra para que nosotros iluminemos aún más, para que los que caigan en terror por causa de lo que viene, vengan a refugiarse en nuestra paz que solo nos puede dar nuestro Señor Jesucristo, para que su gloria se vea mostrada sobre la tierra y para que ocurran milagros de provisión como nunca antes ocurrieron en el mundo, al modo de Elías cuando el Señor envió los cuervos para proveerle de pan y de carne. ¡Wow! ¡Qué tremenda escritura esa!, ¿no? Entonces, nuestra fe va a crecer porque por causa de la necesidad, muchas veces los recursos inclusive les van a faltar a los cristianos. Pero Dios nos va a probar de esta manera para ver si igualmente confiamos en Él, de que Él nos va a guardar en medio de esta escasez. Porque dice la Biblia que Dios hace una diferencia entre el justo y el injusto, que Dios hace una diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Amén. Y la Biblia dice en Proverbios, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra fe tiene que ir a una gloria mayor, a un nivel mayor. Y la manera es a través de la aflicción, a través de la falta, a través de la necesidad. Porque la fe no opera cuando no hace falta aplicarla, opera cuando uno entra en emergencia justamente, cuando hay una necesidad especial de que esa fe entre en acción, ¿verdad? Y como las cosas que van a suceder y que ya están sucediendo, ¿sí? Nos van a llevar a un nivel de aflicción mayor donde la iglesia va a ser probada, pero guardada, si es fiel. En esas situaciones es donde vamos a necesitar más fe, un nivel más alto de fe, y ahí es donde el Señor se va a glorificar con sanidades, con milagros, con prodigios y señales al modo antiguo también. Es decir, mientras la vida del hombre retrocede en este sentido, nuestra vida espiritual, los milagros, las sanidades, la provisión divina y demás, a la manera del milagro de los panes y los peces que hizo Jesús, van a aumentar también. Por eso, la Biblia dice que la gloria postrera sería mayor que la primera y que nosotros haríamos señales más grandes, dijo Jesús, que las que hizo Él. ¡Wow! Qué grandes que tienen que ser esas señales para superar a las que Él hizo, ¿verdad? Así que el Señor dice, hijitos, tengan paciencia, sepan esperar y pidan entendimiento. No le den lugar a la desesperación. Porque yo, Noelia, estoy viendo que donde van a caer estas bombas, que muchos hemos profetizado, bombas atómicas, bombas nucleares y bombas de nuevos tipos, ¿sí? Bombas con tecnologías nuevas que antes no se habían visto, donde caigan estas bombas, las cañerías se van a destrozar, los cables se van a cortar, lugares a donde hay gas van a explotar por causa de los ataques en las guerras y demás. Y esto solamente lo estamos viendo en un nivel de un grano de arena, por ejemplo, si no me equivoco, en la guerra entre Ucrania y Rusia. Dios ya está mostrando como un adelanto de lo que viene en muchos lugares del mundo al mismo tiempo, ¿sí? Estas bombas van a provocar
que, como dije, las fuentes de las aguas se contaminen y ya no se pueda acceder a ellas. Van a provocar escasez porque donde hay guerra viene hambre, donde hay guerra viene desestabilización y demás. No solo eso, el Señor me dice que van a haber falta de recursos de medicamentos y que es bueno para los hijos de Dios que aprendan y se instruyan sobre medicina natural. Y de nuevo, es como que mientras el mundo retrocede en lo que es tecnológico en ese sentido, no es que retrocede la ciencia, sino que va a faltar, los recursos van a hacer falta, van a faltar, y el hombre va a tener que utilizar recursos que se usaban en la antigüedad, sí, los había descartado, pero los va a tener que volver a traer para usarlos en este tiempo, sí. Las personas que escuchen el llamado, que lo respondan, van a tener que aprender a vivir también como en la antigüedad para poder sobrevivir. Y van a haber personas que no les va a hacer falta aprender este tipo de cosas porque van a haber líderes, me está diciendo el Espíritu Santo del Señor. Me está diciendo, que me está haciendo saber en mi espíritu que el Señor está levantando personas para aprender supervivencia en áreas inhóspitas, para aprender medicina natural a través de las plantas que encontramos en la naturaleza y demás, cómo sanar heridas y demás, para saber cómo extraer el agua de las plantas en formas inusuales, como decía antes, para saber cómo encender un fuego, para técnicas de todo tipo que tienen que ver con supervivencia. Dios está llamando a personas que tienen este llamado particular de parte de Él para que aprendan sobre todas estas áreas, ¿sí? Sobre alimentos y demás, qué se puede comer y qué no, así como MacGyver, acá dice Luis Diego, como MacGyver, exacto, es así, para ayudar a grupos de personas. Es decir, en todo caso, sea como sea, nunca le tenemos que dar lugar al miedo porque ese no es el mensaje del Señor. El Señor no está diciendo que Él nos va a desamparar en medio de todo esto. El Señor no está diciendo que no vamos a tener agua, alimentos, medicinas, luz y demás, nosotros los hijos del Señor, sino que el Señor está diciendo que Él se va a encargar de proteger a los suyos, de guardar a los suyos y de proveerle a los suyos, pero que hay una parte que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que prepararnos en lo posible en todas las áreas, como vengo diciendo, y no solamente en la espiritual, estando a cuentas con el Señor, también en la física, en la emocional, preparar nuestra mente, nuestro corazón para ver cosas terribles y para salir a ayudar a personas que nos van a necesitar, no solo para predicarles el evangelio del reino en medio de este desastre, sino para traer tranquilidad a esas personas y para ser de enfermeros espirituales y en lo posible para poder socorrer a los otros. El otro día, también cuando estaba ahí en Formosa, el Espíritu me trae ejemplos, ¿no? Le estaba profetizando a una nena que tenía, no sé, algo de 11 o 12 años y la veía como doctora y el Señor le decía que Él la quería usar como una doctora de los últimos tiempos. Y yo la veía en una ambulancia, ella, ayudando a personas que pasaban por las guerras de los últimos tiempos, que pasaban por distintos tipos de situaciones que tenían que ver con las catástrofes que están profetizadas en Mateo 24, en el Apocalipsis, en Lucas 21, en Marcos 13 y en los otros profetas también. Y la veía a ella con un llamado a ser doctora, digamos, a tener ese trabajo a nivel secular, se dice así, pero que al mismo tiempo ella iba a servir al Señor a través de ser doctora. Y ella, lo bonito fue que ella confirmó y ella dijo que ella quería ser doctora y que ella anhelaba ayudar a las personas en los últimos tiempos. Y wow, fue impactante porque fue una de las palabras que el Señor entregó a través mío a esta persona para confirmarle lo que Dios le había puesto en su corazón. Pero lo que me dice ahora el Espíritu Santo es que
muchos de nosotros, el Señor nos va a llamar a aprender cosas que nunca aprendimos. Y otros van a entender por qué tenían curiosidad, por usar una palabra, de aprender estas cosas cuando los demás no entiendan por qué. O sea, como que yo veo gente estudiando sobre química, sobre sustancias químicas, cómo afectan al cuerpo, cómo afectan a la respiración, cómo afectan a la piel, cómo cambia la vida del hombre después de haber pasado por una bomba atómica y este tipo de cosas, ¿no? Yo veo ahora, en este momento, cristianos que sienten curiosidad en su corazón en este momento de estudiar sobre eso, aunque no tengan títulos, aunque no estén graduados quizás, ni sean ingenieros de nada, pero Dios los está llamando igual para que cuenten con ciertas herramientas en su haber, para que llegado el momento ellos apliquen ese entendimiento, esa ciencia que ganaron anteriormente. Y Dios te quiere confirmar a través de esta palabra. Van a haber hasta cocineros que van a cocinar con productos que se extraen de la naturaleza, los cuales normalmente no están disponibles en los supermercados, con ingredientes inusuales. Así que, wow, porque Dios me está diciendo, se va a glorificar de nuevas maneras, de inusuales maneras, y veo también pescadores, ¿sí? La gente que sabe cómo pescar, hasta estas personas Dios las va a utilizar, cuando en realidad existen barcos pesqueros que están súper avanzados y que saben sacar miles de peces quizás al mismo tiempo por causa de la tecnología, de la capacidad que tienen estos barcos. Sin embargo, Dios dice que Él se va a glorificar en lo vil, en lo bajo, ante la vista del hombre, no de su vista, ¿no? Con personas que tienen conocimiento y que la gente en realidad piensa que no es necesario, o que la gente en general los subestima, y Dios está diciendo, voy a utilizar pescadores que utilizan, digamos, hasta que no tienen el anzuelo, el último anzuelo, la última tecnología, las últimas herramientas. Es decir, gente que sepa hasta cómo hacer un hilo para esa pesca sacado de las cosas que hay en la naturaleza. Es lo que me está revelando el Señor ahora. Y wow, gloria, gloria al Señor, porque dice 1 Corintios 1, 27, 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, y me falta, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que estoy viendo hasta mujeres que van a asistir a mujeres que estén en parto, que sean parturientas, donde no haya quien las socorra, porque los hospitales van a estar algunos excedidos en capacidad y otros van a estar destruidos directamente y otros no van a contar con luz, con electricidad. Es decir, que los recursos que se tienen cuando hay un corte de luz, para esas ocasiones, no sé cómo se llama, pero cuando se corta la luz en un hospital, hay como un recurso en donde la luz puede durar un par de horas más hasta que vuelva ese corte, hasta que se termine ese corte, ¿verdad? Bueno, no va a alcanzar, me está diciendo el Señor. Hay hospitales que se van a quedar totalmente sin recursos, donde no van a poder realizar la atención médica normal que hoy tenemos disponible, ¿sí? Pero Dios va a utilizar, me están diciendo acá, que son generadores eléctricos. Los generadores eléctricos se van a quedar, digamos, en cero muchas veces y se va a terminar simplemente. Van a tener que utilizar únicamente la luz del día. Por eso es importante apuntar, me dice ahora el Señor mientras hablo, a los paneles solares,
paneles solares en lo que se pueda, utilizar paneles solares. Estos pozos de aguas que decía, volver a ser independientes de lo que provee una ciudad, de lo que provee un pueblo. Estar listos, si fuera posible, para subsistir independientemente de la provisión a la población general, ¿sí? Así que, wow, qué fuerte todo lo que está revelando el Señor, pero mientras hablaba sobre las mujeres que estén encintas, como dice acá en Mateo 24:19, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, ¿sí? El Señor inclusive va a otorgar conocimiento a través del don de ciencia a personas que van a socorrer a otras en situaciones extremas. Por ejemplo, donde no haya médico no sé, un hijo de Dios se encuentre con alguien que esté tirado en el piso en el medio del desierto y no haya a nadie que tenga conocimiento humano o conocimiento científico para socorrerlo, Dios me está diciendo ahora, gloria al Señor, que Él, a través del don de ciencia, le va a hacer saber a este hijo de Dios cómo tiene que socorrer a esa persona a nivel físico, estamos hablando. Cómo sanar heridas, cómo salvarle la vida. Y vamos a saber a través de los dones del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo del Señor, qué hacer, cómo hacer. Y Dios nos va a usar como enfermeros, metafóricamente hablando, de personas que Dios va a haber marcado de antemano, me dice el Señor. ¡Wow! Poderoso, poderoso. Es decir, que el que no sepa socorrer a una mujer que esté pariendo, lo va a saber hacer sobrenaturalmente en ese momento. Que el que no sepa cómo detener una herida que sangra, va a saber cómo hacerlo sobrenaturalmente en ese momento. Es decir, a veces Dios nos va a usar únicamente a través de la imposición de las manos para traer sanidad a los heridos, a los enfermos, y va a haber una conversión como nunca antes la hubo. Y Dios quiere, por un lado, advertir, avisar sobre lo que viene en un nivel mayor para que estés preparado, pero también traer esperanza, traer luz, traer, digamos, gozo, inclusive alegría, porque en medio de tremenda oscuridad, Él se va a glorificar como nunca a través nuestro. Y nuestras manos van a estar ungidas para sanidades, para milagros, para prodigios y señales. Y estoy sabiendo que creo que fue el profeta Eliseo, ¿no? Que sanó las aguas que estaban amargas. Creo que fue Eliseo, ¿sí? Y si no me equivoco, él utilizó sal para sanar esas aguas que estaban que estaban amargas. El Señor me está diciendo que de la misma manera Él, a través de los dones sobrenaturales, nos va a indicar a los que caminemos en fe cómo solucionar asuntos, problemas ambientales al modo de Eliseo. ¡Wow! Gloria a Dios. Tengo que leer este pasaje de 2 Reyes 2, 19, 22, en donde habla sobre esta historia y dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. ¡Wow! Gloria al Señor, porque yo misma me asombro de las revelaciones que me otorga el Señor y me gozo y le doy la gloria a Él, ¿no? Así que el Señor dice, hijitos, prepárense, pero no se preparen únicamente
en una forma espiritual, en una forma emocional. No solamente deben preparar sus corazones, sus mentes, sus espíritus, sus almas y sus cuerpos. Preparen también sus manos para servirme mientras las bombas explotan, mientras los hospitales se quedan sin recursos, mientras los niños se van quedando huérfanos. Prepárenme porque a muchos de ustedes los voy a llamar a ser padres de esos niños, como Abraham, nuestro padre. ¡Wow! A muchos de ustedes el Señor los va a llamar a adoptar a niños que se queden huérfanos porque viene una orfandad al mundo como nunca antes. Porque una de las cosas que pasa cuando hay guerras a gran escala es que aumentan el número de los huérfanos. Y Dios dice que ahí vamos a estar nosotros cumpliendo roles que van a faltar, siendo de padres para los huérfanos, socorriendo a los que necesiten estabilidad emocional, a modo de sanadores emocionales, ¿no? Del alma. Dios nos va a utilizar de distintas maneras. Veo mujeres con las manos ungidas para cocinar para muchos. Veo otras mujeres que saben coser, que van a coser para los que se queden desnudos. Es decir, yo veo un ejército que se levanta en medio de estas catástrofes, un ejército de trabajadores que son como empleados de una fábrica, todos teniendo un puesto distinto, pero trabajando para un mismo producto final, para el bien de las almas, me dice el Señor. Otras personas, de nuevo, que van a socorrer a las mujeres que estén por parir, es decir, van a ayudar a que la vida se concrete, a que esas almas vean la luz. El Señor va a ungir las manos de nuevas parteras, me dice Dios. Y parteras que no sean parteras, que no estudiaron para eso. Todo eso que estudiaste, te dice el Señor, sobre alimentos, sobre supervivencia, sobre emergencias en catástrofes. Yo te voy a llamar a usarlo y a ser útil, te dice Dios. No es en vano todo lo que aprendiste. No son en vano todos esos libros que te comiste, todos esos cursos que tomaste. Yo veo gente, hijos de Dios siempre, sanando heridas, poniendo vendajes, practicando primeros auxilios, reviviendo a personas, no solamente a través de RCP, es decir, a través de una resucitación física, mecánica con sus manos y a través de respiración, sino simplemente con imposición de manos, resucitando muertos. El Señor dice, ustedes no se imaginan cuánto me voy a glorificar mientras los juicios caen sobre la tierra, mientras se cumple la palabra de la profecía más segura, que es la Biblia. Me voy a glorificar en grande, dice el Señor. Y mi misericordia, mi piedad, mi perdón y mi amor se van a extender como una sábana que cubra la tierra. Porque ahí donde el hombre esté más quebrantado, ahí me va a escuchar más, dice el Señor. Y es cierto que hay más dureza, es cierto que los corazones se enfriarían, como dice la palabra, pero también es cierto que en medio de esas tinieblas que crecen, mi luz va a resplandecer aún más. Tengan esperanza, dice el Señor, porque los voy a usar como nunca antes, pero a los que no tengan miedo. Voy a llamar a los guerreros que no tengan miedo a servirme, dice Dios. En el medio de esta desesperación, de ese llanto, de tanta angustia,
Ustedes van a traer una sonrisa a los que estén amargados, dice el Señor, por causa de estas cosas. A ustedes los voy a llamar a dar un abrazo a estos huérfanos, a los que pierdan a su familia entera, a los que se queden solos, desprotegidos, a estos viejitos que estén tan confundidos porque no entiendan lo que está pasando. Ustedes van a ser la luz en medio de la oscuridad. Ustedes me van a mostrar, dice Jesús. Los voy a llamar a ser intermediarios de mi amor, de mi perdón. Las noticias del Evangelio van a correr, van a predicar. Me dice Dios, en medio de estas catástrofes, sean valientes, escuchen mi voz, hagan aquello para lo cual los he llamado y los voy a llamar. Y el Señor me está diciendo que es cierto que nuestros ojos físicos van a ver cosas muy difíciles de digerir, como cuando exploten bombas y nosotros estemos cerca. Es posible que veamos cosas muy, muy difíciles de ver, como partes de cuerpos que vuelan por el aire y ese tipo de cosas, sangre por todos lados y cosas que parecen de películas de terror, pero Dios me está haciendo saber que Él va a ungir nuestros ojos con colirio y nos va a dar la capacidad de ver que estas cosas suceden sin que nuestros corazones sufran daño, sin que nos quedemos traumados, sino que ahí va a ser cuando el Espíritu Santo nos imparta una fuerza extraordinaria para resistir a esas cosas y para salir a ayudar a esas personas. No van a ser situaciones normales las que vamos a ver, pero no va a ser normal nuestra reacción tampoco, me dice el Señor. Nuestra reacción será por el poder del Espíritu Santo, que nos va a permitir que operemos en una manifestación en la cual nunca habíamos operado antes. Nos vamos a sorprender de lo que somos capaces de ver, de digerir, me dice el Señor, y no solo eso, sino que vamos a estar activos. Ahí se va a mostrar la iglesia de Dios, el poder de Dios en su pueblo. Dice Dios, por eso es necesario en parte que todo esto pase, no solamente porque la maldad del hombre ha aumentado, no solamente porque el pecado es mayor y es más en cantidad y le ha dado, digamos, legalidad al enemigo para hacer pasar al hombre por esto en parte, no solamente porque la escritura se tiene que cumplir de la A a la Z, es necesario porque ahí es donde el pueblo de Dios se va a levantar. Ahí es donde se va a mostrar el amor que profesamos, que decimos que tenemos por el prójimo. Ahí es donde muchos sueños que hemos tenido se van a cumplir. Porque yo estoy viendo ahora que muchos de ustedes se han soñado en la manera que yo estoy describiendo, como socorriendo a gentes en los trenes, en los micros, en las calles, yendo a hospitales a ayudar y no teniendo conocimiento sobre cómo ayudar en lo físico, ¿no? A los cuerpos rotos, quebrados, quemados. Y también a nivel psicológico, a nivel mental. Dios nos va a dar palabra para saber cómo ayudar a las personas traumadas por estas cosas que se van a ver. Y nosotros vamos a estar fuertes si nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. Yo veo sueños que ustedes han tenido y no los entienden, donde se ven recibiendo a un bebé de parte de una mujer que está pariendo, cuando no saben cómo atender a una parturienta. Es porque Dios los está preparando.
Es porque Dios les está avisando lo que viene y les está avisando cómo Él los va a usar. Gloria al Señor. Mi gloria postrera, la gloria postrera será mayor que la primera, me repite el Espíritu Santo. Pero ahora, prepárense, dice el Señor, y velen, velen y oren. Velen y oren. Y yo veo unción de parte del Señor en aquellos que oran en esta dirección. Y Dios les dice que pregunten en su lugar de oración íntimo con el Señor si ustedes son esa persona que tiene que estudiar sobre recursos naturales en tiempos de escasez. Si ustedes son esa persona que tienen que leer libros sobre medicina natural, sobre plantas. Si ustedes son esa persona que Dios está llamando a hacer cursos de supervivencia en distintos hábitats, escucho. Si ustedes son esa persona que Dios va a usar como un José en tiempos de escasez. El Señor dice que pregunten a Él cuál será su rol. Estamos hablando no a largo plazo, sino a corto plazo, para que estas cosas te toquen a ti en el lugar a donde estás. Dios está diciendo, busquen mi guía. Muchos de ustedes, aunque no son enfermeros, han estudiado igual sobre enfermería porque ahora todo está disponible en el Internet. Dios dice que aprovechen del Internet en este tiempo para equiparse. Y el Espíritu Santo les va a decir, les va a inspirar, les va a traer ideas, o les va a traer al pensamiento, o les va a traer la necesidad, les va a poner en sus corazones la necesidad de estudiar sobre cosas específicas. Rescatista, exacto. ¡Wow! Gloria a Dios. El Señor dice que está levantando este ejército de los últimos días, un ejército que Él está llamando a usar a nivel físico, a nivel material. Y que mientras los pozos de agua física se sigan abriendo alrededor de todo el mundo para que la gente tenga agua para utilizar, van a haber pozos donde la gente venga a buscar el agua espiritual. ¡Wow! Yo veo una vela encendida en una casa donde ya no hay luz, que vuelve a ser como en la época medieval, como en el tiempo medieval, donde no había luz y por las noches había que encender velas y bueno, quizás distintos tipos de lámparas. El Señor dice que mientras esto sucede, mientras la producción de velas y de estas cosas que se usaban antes se vuelvan a usar, que la luz del Espíritu Santo va a alumbrar a muchos a través nuestro, porque nosotros somos la luz. Que mientras hayan personas que hagan milagros como Eliseo, que sanó las aguas malas con sal, esto va a representar proféticamente hablando que nosotros vamos a ser la sal. Y Dios va a utilizar a pilotos de aviones que son hijos de Dios para salvar a personas, para ser rescatistas de los últimos tiempos, a doctores para salvar a las almas heridas de los últimos tiempos. Dios va a utilizar a ingenieros, escucho, para crear nuevas maneras de utilizar el agua de la lluvia y demás. Y me estoy riendo por dentro porque como el Señor prepara la palabra que va a dar a una atalaya, ¿no? Porque también cuando estábamos en Formosa el fin de semana había un hermano
que contaba cómo en su casa había creado como un nuevo sistema de riego o algo así. Fue muy graciosa ese almuerzo, muy hermoso, fue un gozo, un regalo de Dios. ¿Cómo enfriar el techo? Él decía cómo él había logrado cómo enfriar al techo, ¿no? Cosas así, con el agua y demás, cosas que contaba. Y ahora el Espíritu Santo me está trayendo este ejemplo y me está diciendo es que esas ideas no vienen de Él. Esas ideas las estoy repartiendo yo y son un ejemplo de en lo que mis hijos van a caminar. Muchos, no siendo técnicos, van a tener ideas creativas más grandes que los técnicos. No siendo ingenieros, van a saber rebuscárselas en una manera en la que los ingenieros se van a sorprender y van a decir, ¿para qué estudié tantos años? Para que venga esta persona no letrada, por decirlo de alguna manera, que sepa crear algo que nunca se me ocurrió. Dios se va a glorificar a través de sus hijos como nunca antes. ¡Wow! Dios dice, ¿lo creen, hijitos? ¿Lo creen? Porque voy a llamar a muchos para glorificar mi nombre, pero van a tener que caminar en fe. Van a tener que caminar en fe. Y veo pozos. Veo que se abren como pozos en la tierra, pero no pozos de agua. Son como surcos. Esos son. Veo surcos, sistemas nuevos de agricultura, sistemas nuevos para cultivar la tierra que nunca antes se usaron. Y esto lo va a conceder el don de sabiduría, me dice el Señor, que muchos van a recibir ideas creativas sobre cultivos y todas estas cosas que mencioné antes a través del don de sabiduría. Porque una de las cosas que el don de sabiduría hace es conceder ideas creativas. Es tener ideas, digamos, concedidas por el Espíritu Santo, ideas de cosas que la persona nunca aprendió a través de la ciencia humana. ¡Wow! Y muchas de estas ideas van a ser recibidas a través de los sueños, me dice el Señor. A través de los sueños. Es más, no sé si ustedes lo saben, pero hay varios científicos que han hecho descubrimientos porque Dios les ha mostrado primeramente esas cosas a través de los sueños, que después pusieron en práctica. Investíguenlo. En este momento no me acuerdo exactamente de ejemplos con nombres, en su momento lo había leído o estudiado o escuchado a través de un profeta, pero en este momento no me acuerdo los nombres de esos científicos, pero ustedes pueden investigarlo. Y ha sido el Señor el que les ha concedido esos sueños con supuestos descubrimientos científicos o ideas de invenciones que después han ayudado tremendamente a la vida del hombre, a la evolución de la vida del hombre, pero que no venían del ser humano, sino del Señor. Y estas cosas van a comenzar, o mejor dicho, se van a incrementar en aquellos que sean valientes para responder y para llevar a la práctica esos sueños, para hacerlos realidad. Dice Éxodo 31, del versículo 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engastarlas, y en el tallado de madera para trabajar en toda clase de labor. Esto es lo que el Señor está haciendo y esto es lo que el Señor va a incrementar mientras los recursos escasean. Dios ya había hablado de que iban a haber conflictos por causa de territorios
que los países iban a intentar recuperar, ¿verdad? La gloria es para Él. Dios ya había dicho que los gobernantes querían ampliar sus límites, que el mapa del mundo iba a cambiar. Y dentro de esas cosas, mientras el mapa del mundo cambia, van a haber nuevos continentes que se van a formar, que antes no existían. Van a haber montañas que van a desaparecer. Van a haber ríos que se van a secar y otros nuevos que van a resurgir o que van a surgir. Van a haber ríos que se habían secado, pero que el flujo del agua va a empezar a correr nuevamente. Lugares desérticos que ya no van a ser desérticos, sino que van a estar reverdecidos. Y también lugares verdes que se van a convertir en desiertos. Es decir, hay cosas que eran de una manera desde siempre que van a dejar de ser para cambiar completamente. Como dice Apocalipsis, capítulo 16, versículo 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto es parte del cambio global de los últimos tiempos, porque antes de que venga el Mesías, antes de que vuelva, antes de la venida de Jesús, de Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Rey, todo se va a invertir como cuando uno da vueltas un reloj de arena que estaba en cero. Estos son los últimos tiempos y mientras esos últimos granos de arena pasan, nuestros ojos no van a poder creer lo que va a pasar en el mundo, lo que va a suceder y cómo todo cambia y cómo el rompecabezas de Dios se va armando enfrente de nuestros ojos. Dice Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y este ejemplo lo damos porque parte de estas cosas van a suceder para que los propósitos de Dios se cumplan. Estas montañas que van a desaparecer, estos terrenos con mucho relieve que se van a aplanar y demás que estoy viendo en este momento, va a suceder eso porque Dios tiene propósitos específicos con esos lugares. Así que toda su palabra de la A a la Z se va a cumplir. Es tiempos de cambios, como dijo el Señor, tiempos de conquistas, tiempos de batallas monumentales, escucho. Tiempos donde hay cosas que venían avanzando velozmente que van a comenzar a retroceder. Y donde cosas que retrocedían de repente van a comenzar a avanzar. Donde cosas que estaban abajo van a subir y donde cosas que estaban arriba van a bajar. Se invierten los roles, cambian y salen reyes de los tronos para que otros ocupen su lugar, como dijo Dios. Las ideologías en las naciones van a haber algunas que cambian completamente, eso también el Señor lo había dicho y lo estamos viendo 2024-2025, tiempos extremos. Hoy escuchaba un ratito un canal de noticias donde hablan de distintas cosas en poco tiempo, porque no suelo llenarme la cabeza, yo Noelia, de noticias, pero sí suelo estar al tanto últimamente para que después pueda entender de lo que me está hablando el Espíritu Santo un poco más, ¿no? Y me sorprendí porque el periodista decía, estos son tiempos extremos, donde lo blanco es más blanco y lo negro es más negro. Y mis ojos, que ya los tengo bastante grandes, gloria a Dios, se abrían porque no podía creer lo que estaba escuchando. Lo mismo que el Señor nos venía diciendo los atalayas años atrás, de tiempos extremos, que lo blanco iba a ser más blanco, que lo negro iba a ir más a un punto más negro. El periodista decía, porque este es un tiempo de conquistas, este es un tiempo imperialista. Todas las palabras que Dios utiliza en las profecías
hasta los periodistas las están usando. Y me sorprendía y glorificaba a Dios porque digo, wow, Señor, hasta ellos entienden lo que está pasando. Y a veces tu iglesia no. Abrí tus ojos, tus oídos y presta atención, dice el Señor, porque si hace falta, aún te voy a hablar a través de las piedras, a través de los animales, a través de las mascotas, hasta el agua va a emitir mi voz, dice el Señor, si no me querés escuchar. Me voy a asegurar de que estés avisado, de que estés alertado, de que hayas recibido mis avisos y mi llamado. No te voy a dejar atrás. Me voy a asegurar de haberte dado muchas oportunidades para que cuando esa bomba explote en tu lugar, en tu ciudad, no te tome por sorpresa. Me voy a asegurar, te dice el Señor, de hablarte tantas veces como sea necesario, para que cuando ese terremoto fuerte sacuda lo que está debajo de tus pies, físicamente hablando, ya hayas estado o hayas sido advertido. Me voy a asegurar que para cuando esa lluvia radioactiva caiga en tu país, hayas salido de esas tierras. Yo soy Dios, dice el Señor, y yo aviso las cosas desde antes de que ocurran, para que mi pueblo esté advertido y busque refugio. Escuchen las alertas, guarden alimentos aquellos que puedan y que tengan dónde almacenarlo. Tengan botiquín de primeros auxilios. Estén preparados y sepan ya a dónde tienen que ir si la alarma suena en sus ciudades. Siempre manteniendo la calma. El Espíritu Santo los va a ayudar en esos momentos. Van a ser tiempos sobrenaturales sobre mi pueblo. Pero los recursos van a faltar. El agua va a escasear o la que quede va a estar envenenada. No solamente a través de los productos químicos por causa de las guerras. Ya están contaminando las fuentes de las aguas para que la población disminuya. Los gobernantes que están en las cabezas de las naciones, los ocultistas, la élite mundial, a través de lo que vierten en las aguas que supuestamente son potables. Ya los están tratando de envenenar, pero yo los estoy guardando y los estoy limpiando, dice el Señor. Guarden agua y instrúyanse cada uno en lo que los estoy inspirando a instruirse, a aprender. Sean y manténganse como niños, dice el Señor, para ser enseñados en todo lo que van a necesitar para subsistir en estos días, porque voy a probar a mi pueblo y lo voy a refinar como cuando se refina el oro. Van a pasar por el fuego de la prueba, pero si me son fieles, dice el Señor, no solamente van a resistir, no solamente van a obtener el trofeo final y la corona de la vida, no solo ustedes, sino que van a llevar mucho fruto para el reino y van a salvar almas a través de compartir el Evangelio y de trabajar en la mies mientras ese proceso acontece. Hijitos míos, los amo, dice el Señor, y estoy con ustedes. Tengan fe y paciencia y mantengan sus velas encendidas hablando del Espíritu Santo y se van a sorprender y se van a maravillar
Porque así como cuando los hebreos salieron de Egipto por mano fuerte y extendida, por milagros y prodigios y señales, cuando no tuvieron para comer, les di del maná celestial, dice el Señor. Ese tipo de milagros son por los que ustedes van a pasar y van a experimentar. Y de hecho, yo, Noelia, estoy sabiendo que Dios está poniendo en nuestros corazones de pedir milagros, señales y prodigios al Señor, porque eso es lo que Él nos quiere dar mientras estas cosas pasan. La carne no les va a faltar, el pan les va a sobrar, porque los voy a llamar a repartir, pero van a tener que caminar en fe, por fe y no por vista. Porque la provisión será a último momento, será instantánea, será exactamente en el momento que la necesiten y no antes y no después. Va a haber un pueblo que realmente camine sobre las aguas, dice el Señor. Va a haber un pueblo que realmente resucite a los muertos. Habrá sanidad de cánceres terminales, de virus, asesinos. Mientras las pandemias caigan, resurgirán nuevos sanadores del reino de los cielos, que son simplemente de extender sus manos, ni aún llegando a tocar a esos enfermos contagiosos, me dice el Señor, ya van a recibir la sanidad. El poder será mayor y mi gloria crecerá, dice el Señor. Mientras todo baja, ustedes van a subir. Mientras la decadencia viene al mundo, ustedes van a ser mejores que antes. El remanente que me siga, que me escuche, que me obedezca. Tengan fe y no decaigan. No disminuya su paciencia, sino que extiéndanla. Sigan adelante, dice Dios, comen y beban, porque el largo camino les resta. Y así como hice milagros, prodigios, señales y provisión divina en la vida de Elías, así voy a hacer con ustedes, mis Elías de los últimos días, dice el Señor. Caminarán en fuego y quemarán la hojarasca. Harán desaparecer lo que no sirve, dice el Señor. Se levantarán muchos magos del enemigo, magos que harán magia por el poder del diablo, para engañar a muchos y si fuera posible aún a los escogidos en estos últimos días. Pero sobre mi pueblo saldrá el sol de justicia, y los milagros de los míos superarán a los milagros de los magos, como los hechiceros de Egipto, cuando desafiaban a los milagros de Moisés y Aarón. Me voy a glorificar en grande, dice Dios. Pero deberán estar alerta y escuchar al llamado. Aquellos que estén llamados a irse de las ciudades y vivir en el campo, en las selvas, en las cuevas, en las montañas, en los desiertos, en los valles o a donde Dios los llame. Y deberán poner en práctica lo que están recibiendo por el Espíritu Santo o a través de sueños, visiones y profecía. Enviaré ángeles a guardarlos, a guiarlos y a darles mensajes del cielo y nuevas ideas para la subsistencia de familias completas en estos últimos días. Al mundo les va a faltar, pero ustedes van a tener. Y el mundo va a tener que venir a ustedes a pedirles lo que ustedes tienen, porque la historia de José es un ejemplo y es una sombra de los últimos tiempos. Sobre mi nación habrá luz, así como en Gosén, cuando vino la plaga de la oscuridad sobre Egipto. Sobre mi nación santa de los últimos días habrá luz, y sobre ellos no.
Ellos estarán en oscuridad física, no tendrán electricidad, no tendrán lámparas, no van a encender, inclusive muchas veces no van a tener otro sistema de iluminación, ni velas, ni lámparas, ni faroles, ni nada. Pero sobre ustedes habrá luz. Porque lo que pasó antes se va a repetir, pero en un nivel mayor. Y vuelve a repetir el Señor que solamente es una sombra de lo que sucedería en los tiempos finales. Lean esas historias de fe, dice el Señor, porque es lo que se va a dar en estos días, en un nivel sorprendente. Oren, intercedan por los necesitados, por los niños, por los ancianos, por los enfermos, por los inocentes y por los que creen en Jesús pero no lo conocen, para que se conviertan de todo corazón, para que las vendas sean quitadas. Intercedan, dice el Señor. Siempre hay algo para hacer. Séanme útiles. Si no saben qué hacer, al menos oren por ellos para que venga salvación. Para que quizás mientras muchos cuerpos mueren, las almas reciban vida a través de creer en el Salvador Jesucristo el Señor y entregar sus vidas a Él. Séanme útiles y guárdense para mí como instrumentos dedicados, consagrados en el templo de Dios. Hijitos, hago maravillas. No es todo malas noticias. Aprendan a concentrarse en lo espiritual mientras acontece lo material. Aprendan a que hay mucho más que lo que sus ojos físicos pueden ver. Aprendan que a veces para que se vea la gloria, cosas difíciles tienen que pasar. Conquisten, dice el Señor. Mientras los gobernantes conquistan las naciones, ustedes conquisten las naciones a nivel espiritual, predicando y llevando la palabra. Conquisten ustedes también, aprovechen este envión imperialista, me dice el Señor, para conquistar lo que yo los llamo a conquistar. Sean valientes, esfuércense y dedíquense a mí. Abran bien sus ojos y vean cómo cada cosa que he dicho a través de mis bocas se cumple al detalle. Pero no pongan su atención en eso, dice el Señor, sino en las almas que son rescatadas mientras eso pasa. Aleluya. Los llamo a separar los mares, como hizo Moisés. Es más, yo, Noelia, estoy viendo milagros de este tipo. Estoy viendo que mientras hijos de Dios pasan por desiertos, se tienen que escapar, tienen que huir, tienen que mudarse porque no hay recursos en las ciudades a donde vivían antes, pasan por ríos y demás, hacen milagros, las aguas se dividen como antes, tocan los árboles y empiezan a dar fruto, sanan aguas como dije antes, y milagros creativos, milagros en la naturaleza. Hay cosas que ni se las imaginan que van a pasar, dice Dios. Los voy a sorprender. Oren por esto y no se duerman. Porque mientras la oscuridad es más y más densa sobre la tierra, la luz aumenta y la contrarresta aún más. Pídanme que los llene del aceite del Espíritu Santo y del poder que quiero verter en ustedes para usarlos milagrosamente. Este es el tiempo de los milagros. Este es el tiempo de las maravillas. Amén. Wow, gracias, Señor. Gracias, Señor.
Dios le va a confirmar a muchos esta palabra a través de distintas situaciones diarias. Presten atención, porque yo he nombrado palabras claves en este vivo, que el Espíritu Santo les va a traer a la memoria a través de situaciones que van a vivir a partir de ahora en adelante. Y de esta manera Dios va a confirmar lo que he hablado. Presten atención y abran sus ojos, porque la vida es profética. Amén. Bueno, hemos entregado este mensaje, la gloria es para Dios. Le mandamos saludos desde Argentina. Gracias por sus oraciones, por interceder por nosotros. El Señor los guarde, el Señor los bendiga y el Señor por su